Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Yo soy Anel Sosa. Bienvenido a mi clase. Seguimos con la clase de correlación lineal, de regresión lineal también. En este ejercicio vamos a verlo completito, desde cómo construir tu diagrama de dispersión, cómo calcular el coeficiente. También vamos a encontrar la ecuación de la recta que mejor se ajuste y a trazarla sobre el diagrama de dispersión para ubicar cómo vamos a hacer nuestro análisis bidimensional. Vamos a comenzar con un nuevo ejemplo. Entonces, este ejemplo dice, un centro comercial sabe que en función de la distancia, que está dada en kilómetros, a la que se sitúe un núcleo de población, acuden los clientes en cientos. Esa información figura en la siguiente tabla. Entonces, ahí estoy comparando dos variables. Una variable es el número de clientes en cientos de ellos y la otra variable es la distancia a la que se encuentra el centro comercial del núcleo de población. Esta distancia está en kilómetros. Vamos a construir en este ejercicio el diagrama de dispersión, a calcular el coeficiente de correlación lineal. Y también, como te decía, en un diagrama de dispersión vamos a trazar la recta que mejor se ajuste. Esto es lo que vamos a encontrar, la ecuación de la recta. Bien. Antes de construir el diagrama de dispersión, yo voy a hacer un pequeño análisis y voy a observar mis datos. Observo el número de clientes que está dado en cientos y la distancia en kilómetros. Si un centro comercial se sitúa, por ejemplo, a 15 kilómetros, van a llegar 800 clientes. Si se aleja un poco, por ejemplo, hasta 25 kilómetros del núcleo de población, entonces van a llegar menos clientes. Fíjate cómo está aumentando la distancia y el número de clientes disminuye. Aquí yo ya puedo ir observando que estas variables son inversas, son inversamente proporcionales. Observemos un dato más. A una distancia de 40 kilómetros, yo encontraré que solamente llegan 100 clientes. ¿Te fijas? Entonces, ese pequeño análisis que estoy haciendo me va a servir para saber que el valor del coeficiente de correlación va a ser negativo y que la pendiente que voy a encontrar también va a ser negativa. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos visto antes, si a las variables les sucede lo contrario, entonces esos valores se dan negativos. Si les sucede lo mismo, si a medida que una aumenta, la otra también aumenta, o que una disminuye y la otra también disminuyera, entonces sería la pendiente positiva y el coeficiente también positivo. Bien, veamos entonces el diagrama de dispersión y lo único que hice es identificar cada pareja de datos. 8 con 15, aquí está, es mi punto A. El siguiente es 7 con 19, el siguiente es 6 con 25. Entonces tengo en el eje de las X pues la variable X, que es el número de clientes en cientos, y en el eje de las Y la distancia que está dada en kilómetros. Ese es mi diagrama de dispersión. Y como puedes ver, la tendencia de estos puntos va de caída, ¿sí? Es una pendiente negativa. Ahora vamos a calcular el coeficiente de correlación lineal. Como recordarás, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, tenemos que sacar varias sumatorias de X, de Y, de X cuadrada, de Y cuadrada y de X por Y. Entonces, eso es lo que yo hago ya lo adelanté aquí un poquito, lo tengo en esta tabla. Los clientes, los cientos de clientes, los tengo 8, 7, 6, 4, 2 y 1. Y la distancia que le corresponde a cada uno, esos son mis datos. ¿Sí? Recuerda que hicimos aquí, este sería, aquí le anoto la sumatoria de X. El siguiente es la sumatoria de Y. Luego para X cuadrada, el 8 al cuadrado es 64, el 7 al cuadrado es 49, por eso es la de X cuadrada. Y ya cuando hacemos la suma, pues eso es lo que sería la sumatoria de X cuadrada. La siguiente columna sería la de Y cuadrada. Entonces, por ejemplo, es 15 al cuadrado, 225. 19 al cuadrado,
361, etcétera. Todas las y las vas elevando al cuadrado y entonces aquí tendríamos después la sumatoria de y cuadrada. Y la última columna que calculé es la sumatoria de x por y. Entonces, la primera pareja ordenada, primera x por primera y, sería 8 por 15, me da 120. La siguiente 7 por 19, 133, etc. Al sumarlas, entonces ya tendría la sumatoria de x y. Sustituyo entonces donde n es las parejas de pares ordenados que tienes, o en este caso el número de referencias son 6, n vale 6, sumatoria de x y son 603, menos sumatoria de x por sumatoria de y, que es 28 por 156. Eso es lo que tengo en el numerador. Ahora en el denominador es la raíz cuadrada primer corchete. N por sumatoria de x cuadrada. Será 6 por 170. Menos, que dice la fórmula, ahora la sumatoria de x, que son estos 28, pero que elevas al cuadrado. Luego, n en el siguiente corchete, que vale 6, por la sumatoria de y cuadrada, que son estos 4496. Menos, así dice la fórmula, ahora la sumatoria de y al cuadrado, que son estos 156, pero que vas a elevar al cuadrado. Bien, en el siguiente paso lo que hago son las multiplicaciones. Y te he mencionado que como por parejas, 6 por 603, 28 por 156, 6 por 170, 28 por 28, que es este 28 al cuadrado, 6 por 4496 y 156 por 156. Estos son los 6 resultados que obtengo de las multiplicaciones, ¿sí? Y enseguida ya lo que voy a hacer son las restas. 3618 menos 4368. Fíjate que aquí, de aquí tiene que salir el signo negativo. ¿Te fijas? Menos 750. El signo negativo que yo esperaba porque ya había visto que la nube de puntos iba así como de bajadita. El siguiente corchete, 236. Y el último corchete, 2640. Aquí te había dicho en otro video que estos corchetes nunca pueden ser negativos. Lo que te dé dentro del corchete no puede ser negativo porque como vas a sacar después la raíz cuadrada, pues no existen raíces cuadradas de números negativos. Siguiente paso, entonces, multiplicas los dos valores de los corchetes y luego le sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? Lo último que haría sería la división. Menos 750 entre 789.328. Este será nuestro coeficiente de correlación lineal, que pues resulta ser negativo, ¿sí? Y además es muy bueno, es excelente porque está entre 0.9 y 1. Es un valor muy bueno. Bueno, ahora me voy a tomar, voy a cargar con todos estos datos porque me van a servir para calcular ahora la ecuación de la recta de mejor ajuste. Necesito calcular la pendiente y la ordenada al origen. Entonces, con estos datos, porque resulta, yo ya te había comentado, y si no has visto ese video, te comento ahorita, que los mismos, para calcular la pendiente y la ordenada al origen, el numerador del coeficiente de correlación es el mismo numerador de la pendiente, ¿sí? Y que también el primer corchete del coeficiente de correlación es igual tanto para el denominador de la pendiente como para el denominador de la ordenada al origen. Los voy a cambiar de color. Ya se aprecia mejor. Entonces voy a dividir lo que obtuve del numerador, estos menos 750, entre lo del primer corchete, que son 236. Y ahí está, estos dos son los que vas a utilizar para la pendiente. Cuando haces la división, pues observa que te da negativo, lo que yo te decía al inicio, que siempre el coeficiente de correlación R y la pendiente llevan el mismo signo.
Entonces aquí también ya lo estamos viendo. Y ya nada más calculamos la ordenada al origen. Nada más habría que calcular el numerador, sería la sumatoria de x cuadrada, que son 170, por la sumatoria de y, 156, menos sumatoria de x, que es 28, y la sumatoria de xy, que son 603. Las dos multiplicaciones, por último la resta, me da 9636, y te fijas que también vamos a dividir entre lo del primer corchete, entre estos 236. ¿Sí? Este resultado de la ordenada al origen, 40.83. Este sí no importa qué signo lleve, bueno, es independiente de los otros dos, puede ser positivo o negativo. Y recuerda que la ordenada al origen es por dónde va a cruzar con el eje de las y. Sustituyendo en la ecuación general de la recta que y es igual a mx más b, pues si la pendiente es menos 3.177 por x más la ordenada al origen, ¿sí? Ahora la pendiente es negativa, así te la traes con tu todo y su signo, y la ordenada al origen es positiva. Vamos a ver la gráfica, y aquí adelanté un poco. Esta es mi ecuación de la recta, ¿sí? Lo que vamos a hacer para encontrar la recta sobre el diagrama de dispersión, que eso es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a darle dos valores a x, mínimo con 2, suficientes además para trazar mi recta. Entonces, normalmente yo utilizo a x de 0 porque al momento de sustituirla ya el primer término me da 0 y ya nada más me quedo con la ordenada al origen. Entonces, cuando x vale 0, esta primera parte es 0 y sería y igual a 40.83. Y otro valor de x, el que tú quieras. Si mis datos en x, te recuerdo que iban de 8 a 1, pues toma cualquier otro valor, puede ser 10, porque también es muy fácil de sustituir, ¿sí? Pero puede ser incluso el mayor que tengas, está bien. 10 por menos 3.177 te da menos 31.77, más la ordenada al origen, que es de 40.83, entonces sería 9.06. Cuando x vale 10, y vale 9.06. Estos dos puntos son los que yo voy a utilizar de referencia y los marco sobre el diagrama de dispersión que ya tenía. Son estos puntos que tengo aquí en verde. El de 0, 40.83, aquí está, es el primero, y el otro es 10 para x y para y 9.06. Con esos dos puntos trazas la recta, ¿sí? Te fijas, ya la tracé también de color verde y y así se tiene que ver tu diagrama de dispersión ya con la recta. Tienes que ver, de la recta tienes que ver algunos puntos por encima, otros puntos por debajo de ella, ¿sí? Esa es la recta que mejor se ajusta y que me da la oportunidad de hacer alguna predicción, que es lo que vamos a hacer enseguida. Y en la predicción la puedo hacer de dos maneras. Puede ser gráficamente, que va a ser un poquito imprecisa, y también puede ser analíticamente, que sería con la ecuación de la recta. Lo voy a hacer de las dos maneras. Vamos a suponer que yo voy a poner un centro comercial a 12 kilómetros, entonces ubico aquí una distancia de 12 kilómetros. Si yo sé la distancia, yo puedo predecir qué cantidad de clientes van a llegar y aproximadamente le corresponde 9, o sea, 900 clientes. La otra opción es utilizando la recta. Por ejemplo, doy un valor de x de 3, es decir, si yo sé que en la plaza comercial hay 300 clientes, entonces puedo saber a qué distancia se encuentra el núcleo de la población. Cuando sustituyo 3 en la ecuación de la recta, encuentro que la distancia es 31.3 kilómetros. Obviamente este es un método más exacto que el gráfico. Entonces, este es lo que sirve de una correlación y una regresión lineal. Espero que haya sido de tu agrado el video, que le hayas entendido y cuídate mucho. Nos seguimos viendo. Practica siempre. Hasta pronto.